sostener en pandemia lo que aprendimos y lo que vendrá. No sabemos qué es lo que vendrá, pero en cualquier caso creo que nos estamos preparando para lo que vendrá, que ustedes se empiezan a preparar de una manera sistemática para lo que vendrá, y eso es, de nuevo, me parece motivo de celebración. Quiero contarles que yo desde bastante antes de la pandemia, les diría que desde el año 2015 venía trabajando con una idea que era que hacía falta reinventar la clase en la educación superior, pero también en los otros niveles del sistema. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué reinventar la clase? Y reinventar la clase porque el mundo cambió en las últimas décadas, rotundamente. A nosotras nos empezó a caer la ficha, como dicen los jóvenes, respecto de que había que entrar en un proceso de reinvención. Cuando leímos el trabajo de Serres, de Michel Serres, Pulgarcita, que si no lo leyeron, bueno, ojalá lo lean en este trayecto, donde Serres dice, Pulgarcita no quiere no quiere escuchar el libro dicho, no le interesa la página que habla. Porque si tiene un dispositivo en la mano, un teléfono celular concretamente, sabe que va a poder acceder a eso cuando quiera, como quiera, en el tiempo que quiera, y no está en el aula para eso. En el aula, cuando siente que está para eso, empieza a hablar, cada vez habla más fuerte, Serres menciona un murmullo creciente, y nosotras estábamos escuchando ese murmullo, entonces dijimos, hay que empezar un proceso de reinvención que tiene que ver con mirar esto, ¿no? Y fundamentalmente mirar las tendencias culturales que estaban mutando y que se empezaban a ver en las aulas. Y de nuevo, en las universitarias, en nuestro caso, pero en todos los niveles. Pero claro, cuando uno dice, vamos a reinventar, ¿desde dónde reinventa? Nosotros dijimos, vamos a empezar a reinventar mirando eso que es distinto ahora en el aula. Nuestros estudiantes, si tienen una netbook de conectar, como pasaba en muchas ocasiones, o un celular en la mano, al mismo tiempo están en otro lado. Están en el aula, pero están en otro lado, al mismo tiempo. Los estudiantes están también usando más de una aplicación si tienen ese dispositivo en la mano. De repente sacan una foto, pero esa foto la tuitean o la suben a un compartido y después la intervienen y hacen un meme y nos volvemos un meme. Los estudiantes además estaban registrando. A mí no deja de sorprenderme un poco ahora cuando se arma un escándalo porque una docente fue grabada y eso se hizo viral. Hacía rato que que sabíamos que los estudiantes estaban haciendo registros de todo tipo de lo que vivían en clase. Y dijimos, bueno, ¿por qué no trabajar con esto? Y también nos propusimos mirar muy seriamente las tendencias culturales de las que los estudiantes participan, por ejemplo, los juegos, para ver que en los juegos no hay nada que sea lineal, como suele ser en las clases. Los estudiantes van a los saltos, cambian de mundos, cambian de climas, cambian de temporada, van a los saltos, mientras que en las clases todo es lo que Edith Litwin, mi maestra, denominaba secuencia lineal progresiva. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Cuando nos propusimos trabajar así, empezaron a cambiar otras cosas, y la primera fue que yo les diría que profundizamos mucho nuestra relación con los problemas reales. Dijimos, si esto no conecta con el problema real, no lo hagamos, no lo demos, no es tema de la materia, tiene que mirar afuera y venir a resolver algún problema. Digo, está escrito en Freire, en Pedagogía del Oprimido, a cumplirse 100 años del nacimiento de Freire, vale la pena ya que hagamos algo con eso. Los problemas pueden ser problemas ambientales, pueden ser problemas que tienen que ver con la violencia, pueden ser problemas que tienen que ver con la recuperación de las historias, con la proyección artística de una comunidad, lo que sea. Pero un problema que nos pone en relación con afuera de la escuela más que con el adentro de la escuela, o de la universidad o del instituto. Además, llegué tarde porque vengo de un panel en el que específicamente hablamos de esto, que después les puedo compartir. Empezamos a pensar que si las tendencias culturales eran tendencias de las que nuestros estudiantes participaban mayormente, entonces podíamos codiseñar la práctica de la enseñanza con ellas y con ellos, hablar de qué prácticas de la enseñanza querían vivir. Yo siento que en estos días de
vuelta a la presencialidad en algunos casos, o de formas más combinadas. No les estamos preguntando lo suficiente a nuestros estudiantes cómo vivieron la virtualidad, qué cosas les gustaron, qué cosas no les significaron nada, qué cosas descartarían. O sea, poder hablar de la práctica de la enseñanza con los estudiantes. Vengo de escuchar a una estudiante mía, Jazmín, que declara a viva voz: los estudiantes tenemos grandes ideas para las prácticas de la enseñanza. Por supuesto que las tienen, y nosotras las hicimos parte de nuestro proceso de reinvención. Y también trabajamos con una premisa muy fuerte que tiene que ver con decir, en la clase se puede crear originalmente. Se pueden crear ideas, se pueden crear dispositivos de intervención, se pueden crear hacer creaciones artísticas, se pueden desarrollar aplicaciones tecnológicas, lo que sea. Pero la clase no estamos ahí para repetir el saber construido exclusivamente, saber que en algunos casos ni siquiera recordamos cuándo fue construido. Entonces, estas fueron como los pilares de nuestro proceso de reinvención. Por supuesto, cuando uno entra en un proceso de reinvención, tiene que documentar. Siento que es algo de lo que también nos preocupa en el marco de la pandemia, documentar todas aquellas prácticas de la enseñanza que hicimos este tiempo que fueron diferentes, reconstruirlas, entenderlas, leerlas juntos, analizar qué pasó, y construir con esto conocimiento también de nuevo tipo, pero en este caso conocimiento didáctico de nuevo tipo. Yo digo conocimiento propio de una didáctica en vivo. ¿Por qué? Porque a medida que uno hace esta construcción, las tendencias culturales vuelven a cambiar. Y entonces nosotros tenemos que seguir cambiando, porque bueno, es el momento de la historia en el que nos tocó vivir, que es un momento de una enorme transformación. Ya lo era antes de la pandemia, imagínense con una pandemia. Bueno, esto hizo que nuestras clases lucieran bastante distintas. Estoy hablando de las clases presenciales. Bueno, estuvimos más en los pasillos que en el aula, estuvimos más en la calle que en la facultad, estuvimos en los museos, estuvimos en otras organizaciones educativas, estuvimos en el ámbito de los organismos de gobierno, y esas eran nuestras clases. Lo que pasa es que nuestras clases no estaban ya atadas a las cuatro paredes del aula. Les quiero contar que estábamos bastante contentas con este proceso, incluso está documentado, y yo publiqué de alguna manera analizando toda esta experiencia, mi libro Reinventar la clase en la universidad, que salió en 2018, pero hacia enero del año pasado, ahora me parece que pasaron varias décadas, pero no, pasaron unos 20 meses, hacia enero del año pasado, yo estaba bastante preocupada de todas maneras. Me había, de nuevo, otro libro, me había interpelado mucho la lectura de este libro que se llama The Game, de Alessandro Barico, donde Barico dice que lo que vivimos en las últimas décadas es más una revolución mental que una revolución tecnológica. Y esa revolución mental consiste en una realidad que es distinta a lo que era. Una realidad, dice Barico, de doble motor. Un motor físico y un motor virtual. Mundo y ultramundo. Este libro está escrito antes de la pandemia, yo lo rumiaba en enero de 2020. Barico dice que esa realidad de doble motor es una realidad que a los docentes nos cuesta entender. Así de sencillo. No nos critica solo a los docentes, pero a los docentes nos critica claramente. Dice que no entendimos el juego, y el juego está acá, en la superficie del celular. Dice, liberado, este es el juego, una propuesta lúdica, porque tiene que ver con estas aplicaciones que hacen que todo aquello a lo que queremos acceder parece estar acá. Entonces uno ya no necesita a alguien que acompañe a entrar en la profundidad que es difícil de comprender, un docente. Esa experiencia distinta es el mundo en el que nuestros estudiantes viven. Y yo preguntaba, y le preguntaba a mi equipo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer prácticas de la enseñanza que capturen la revolución mental? De la misma manera que siento que captura la revolución mental
otros fenómenos culturales contemporáneos, como por ejemplo las series de televisión. Acá elegí una imagen de una serie que es Dark, y Dark es de nuevo, un objeto cultural difícil de entender, muy difícil de entender. Uno lo puede entender si a medida que ve en su casa la serie, en su televisor, está interactuando con otras y con otros en las redes. La construcción busca ser compleja, va a los saltos, nada es lineal, todo hay que reconstruirlo, y entonces la gente hace líneas de tiempo, hace gráficos, hace resúmenes, hace infografías, a los efectos de entender. Yo digo, qué genial sería que nuestros estudiantes estuvieran así de comprometidos con la complejidad del conocimiento que nosotros les ofrecemos. Bueno, el tema me encanta, me gusta tanto que colaborativamente escribimos un libro que salió este año, lo pueden descargar, es un libro gratis, está en la página de Fundación Telefónica, se llama Clases fuera de serie, y refiere justamente a esta cuestión. Ahora bien, mientras yo estaba con todas esas disquisiciones en enero de 2020, por supuesto llegaron los tiempos de pandemia, los oscuros tiempos de pandemia. Y esto nos produjo una conmoción que, por supuesto, nos impactó a todos, también a los que, como en mi caso, nos dedicamos hace décadas a la tecnología educativa y a la educación a distancia, ¿no? Pensar en el aula vacía, pensar en el aula vacía, pero además de un momento a otro. Cerramos, decreto de aislamiento social preventivo obligatorio, se cierra la facultad, se cierran los institutos, se cierran las escuelas. Por supuesto con un compromiso político, ¿no? Que es, tenemos que seguir educando. Pero la pregunta era, bueno, ¿cómo hacerlo en un contexto de tan alta incertidumbre? Donde todos nos preguntamos, no solamente dónde estábamos parados, sino en qué iban a consistir nuestras vidas. Y ahí, bueno, creo que arrancamos, nosotros fuimos haciendo un estudio de lo que pasó el año pasado, y como les decía, algunos aprendizajes, donde hay una primera cuestión muy interesante que quiero compartir con ustedes, y me parece interesante para ustedes para seguir trabajándola, ¿no? A medida que avancen en el estudio. Nosotras veníamos señalando que para el proceso de reinvención había que alterar las condiciones, ciertas condiciones de las instituciones, el tiempo, el espacio, el currículum, porque nos limitaban a la hora de reinventar, a la hora de rediseñar. Entonces, bueno, el espacio se alteró. De hecho, de un día para otro pudimos empezar a enseñar en otros lados, desde nuestros hogares. Por supuesto, cuando las condiciones de conectividad lo permitieron, lo cual es un tema, como ustedes saben, serio. El espacio se alteró. El tiempo también se alteró. Y acá todas las colegas y los colegas docentes que entrevistamos dicen, el tiempo se alteró muchísimo, el tiempo se solapó, se superpuso, se desmaterializó, se diluyó, se pegoteó, dicen algunos estudiantes. Estoy en mi casa y no sé si estoy comiendo o estoy haciendo la tarea. Ese tiempo fragmentado del calendario escolar empezó a ser distinto, y eso configura una oportunidad. Y también respecto del currículum hubo un acuerdo muy fuerte, incluso en el nivel del Consejo Federal Educativo, de decir el currículum hay que priorizarlo. Y yo digo, vamos, todavía hace años que vengo diciendo, tenemos que tener una posición minimalista respecto al currículum. No se puede enseñar todo en una sociedad que además en los próximos 30, 40 años, según dicen algunos, va a duplicar la cantidad de conocimiento construido en toda su historia. Entonces, me parece que la alteración del tiempo, la alteración del espacio, la alteración del currículum genera condiciones excepcionales para la reinvención. Ahora bien, en la primera parte del año pasado, lo que más vimos no fue reinvención. Vimos más un esfuerzo de puesta a disposición, de decir, mandemos materiales,
mandemos actividades, mandemos tareas, mandemos evaluaciones después, mandemos. Yo en algún momento del año pasado dije, no al revoleo, paren de revolear PDFs, porque esto no es educar. Esto es traspasar la responsabilidad por la enseñanza del otro lado de la pantalla. Eso no está bueno, y ahí además vinieron como malas interpretaciones, ¿no? Del tipo, ¿cómo? Pero las familias tenemos que educar en la educación básica. También generamos problemas, no que no los buscamos, pero los generamos del tipo, todo eso después vuelve como tarea para corregir. Pero además tarea, que fundamentalmente fue tarea individual, con todo lo que eso implica. Yo digo, en el momento en el que estamos más solos, más aislados, más quietos, dimos tareas que además eran individuales. Por supuesto, acá hay muchos colegas que me dijeron, bueno, pero pensamos que iban a ser 15 días, nadie pensó que nos íbamos a quedar así 1 año y medio. Bien, hacia la segunda parte del año, la cosa fue como cambiando un poco en los casos en que había conectividad relativamente estable. Y se puso mucho el énfasis, todavía se pone, en lo sincrónico. Si no hay aulas presenciales, bueno, pues bien, que haya encuentros sincrónicos. Y eso también trajo algunos malos entendidos, ¿no? Del tipo, bueno, pero si teníamos 4 horas de teórico, ahora podemos tener 4 horas de teórico. Primero, es inviable. Y segundo, esto no aprovecha la alteración del tiempo. Cuando uno dice 4 horas de teórico y piensa que el tiempo está alterado, esas 4 horas de teórico podrían ser 4 horas de teórico distribuidas en la semana, por ejemplo, pero no necesariamente en términos sincrónicos. Podría haber un balance entre la actividad de colaboración y el encuentro sincrónico. O sea, todo se abre como posibilidad de experimentación. Sin embargo, el énfasis se puso en lo sincrónico, y lo sincrónico vuelve a esto, que es lo que en la televisión educativa de la década del 70 se denominaba el gusto parlante. El docente que habla, explica. ¿Qué explica? Saber que están los libros, mayoritariamente. Las interacciones son bajas, y entonces volvimos, podríamos decir que por la fuerza de las circunstancias, pero también porque no reinventamos, a la pedagogía que ya sabíamos que teníamos que abandonar antes de que la pandemia empezara. Un problemón. Esto está de alguna manera escrito en un artículo que publiqué en esta revista Campus Virtuales, que después, Claudia, con mucho gusto, si los colegas acá quieren, les pasamos el link. Ahora bien, avanzaron los meses y cada vez nos fuimos dando cuenta con más seriedad que esto no era pasajero. Es lo que Franco Berardi desde el inicio de la pandemia y muy oportunamente denominó una mutación, algo que nos cambia para siempre. Hubo otras mutaciones en la historia, pero digo, nosotros ya no salimos de esta pandemia, aunque termine, y ojalá esté terminando como éramos antes de la pandemia. Esto tiene marcas en nuestra subjetividad, en nuestros modos de construir el conocimiento. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué posibilidades se abren acá? ¿Y qué interrogantes nuevos se abren para pensar las prácticas de la enseñanza? Me resulta muy interesante el trabajo también de Jorge Carrión en Lo Viral, que es una crónica falsa, una especie de diario falso de la pandemia, donde dice que hay una suerte de conjunción del virus biológico con el virus digital, con el virus informático, y dice que tenemos que reconocer todas las formas emergentes en términos de tendencias culturales que aparecen o se profundizan en el caso de la pandemia. Él habla de objetos culturales vagamente identificados, y dice que son, por ejemplo, las historias de Instagram, los hilos de Twitter, los podcasts, los audios que nos mandamos casi todo el día por WhatsApp, y que si se apagan 7 horas WhatsApp parece que se está terminando el mundo. Bueno, esas formas culturales emergentes son sintéticas. No en vano Howard Gardner dijo ya hace años que una de las mentes del futuro iba a ser la mente sintética. Son efímeras en cierto sentido, son audiovisuales y tienen por propósito principal volverse virales.
distribuirse masivamente. Todo lo contrario a lo que hacemos en nuestras instituciones educativas, que tienen una lógica textual, extensa, perdurable. En esta mutación hay, me parece que por lo menos vale la pena que nos hagamos la pregunta, como dos lógicas que sean de patadas, más que antes de la pandemia, y que generan interrogantes que creo que nos tenemos que hacer, y que estoy segura que ustedes se los van a hacer en los próximos meses. Mi manera de abordarlo fue decir, bueno, para mí hay que construir un marco distinto. Yo hace rato que planteaba, si las formas culturales cambian, nosotros no podemos seguir enseñando igual. Bueno, imagínense si hay una mutación. Pero enseñar distinto requiere tener un marco. Y yo propuse un marco, está escrito en mi último libro, Enseñar en Pandemia, que publicó Paidós en abril de 2021, donde digo, bueno, cualquier práctica que desarrollemos tiene que partir de una premisa, y es que al mismo tiempo tiene que ser concebida para la virtualidad y la presencialidad. ¿Por qué? Porque pueden alterarse las condiciones de nuevo, porque puede haber un rebrote. No, porque esa es la revolución mental de este tiempo, porque ese es el modo en que se construye conocimiento, al mismo tiempo físico y virtual. La pregunta es, si aprendimos a hacerlo, ¿por qué no lo haríamos? Nos costó estar en la virtualidad. Como dice Barico, nos costó estar en el ultramundo, pero ahora ya estamos en el ultramundo. Hace 1 año y medio que nos pasamos sobreviviendo el ultramundo. ¿Por qué no capturar la fuerza que tiene eso para construir propuestas pedagógicas potentes, poderosas, perdurables? Recuperando algo que ya planteé, creo que ese al mismo tiempo además tiene que mirar afuera, tiene que trabajar con los problemas reales en un tiempo de mutación, con a ver todo lo que nos está dejando la pandemia en términos de problemas, mirar afuera y ver que lo único que hay son problemas. ¿Cómo no poner el tiempo, la creatividad, la imaginación de nuestras clases al servicio de esa resolución? Pensar que toda práctica tiene que tener un horizonte de transformación que la ordene, que la estructure. Cuando uno empieza a hacer estos movimientos, empiezan a mover otras cosas, el eje deja de estar en la explicación y empieza a estar en la producción, en estudiantes que producen conocimiento, que lo hacen de manera original, que lo hacen, como les planteaba, en colaboración, porque los problemas reales nunca pueden ser resueltos por una sola persona. Se colabora además en los entornos virtuales, ahora que aprendimos a usarlos, y donde en este sentido el encuentro puede ser distinto del tiempo dedicado a la explicación y a la aplicación y a la verificación. Puede ser un encuentro, primero que valga la pena tener, porque está para mirar esa producción que está en ciernes, para validarla, para hablar con otros, para hacerla pública, para reconstruirla. Un encuentro que es un encuentro sobre un objeto vivo, que es eso que estamos creando. Y cuando todo eso pasa, creo que ya dejamos de estar tan maniáticamente preocupados por la evaluación y podemos mirar en las plataformas ese reconocimiento de que los estudiantes están avanzando, que están produciendo, que están interactuando, que están validando con otras y con otros, que están dialogando con las organizaciones que están afuera. Y si las cosas no son como esperamos que sean, tenemos que intervenir como docentes que somos y mejorar nuestra propuesta. Traigo con esto una idea de planificación también. Creo que esto no se puede planificar a la usanza clásica. Creo que hay como que construir, por lo menos yo en estos días, me sirve pensar en un ensamble, ¿no? En la idea de ensamble, como una escultura que uno va armando con diferentes materiales, con diferentes texturas, con diferentes manos, y que se va expandiendo en la tridimensión con el paso del tiempo, y esa es nuestra práctica de la enseñanza. Una práctica de la enseñanza que es una obra colectiva, algo que construimos con nuestros colegas y de lo que nuestros estudiantes quieren ser parte de un proceso, como les decía, de transformación y de creación original. Creo, haciendo un rápido repaso, que para poder trabajar así es clave que podamos
salir del individual, empezar a reconocer un nosotros en esos grupos en los que nos toca educar, darnos un tiempo para reconocer al otro en su sufrimiento, como dice Karina Kaplan, para darle un abrazo afectuoso, para dejar que se construya una trama, y esa trama es la que va a construir conocimiento en colaboración, esa trama de subjetividades. Creo que podemos aprovechar la redefinición del tiempo, dar mucho margen para que las cosas sucedan, no es hoy este tema, mañana otro tema, después otro tema, después otro tema. Proyectos que pueden durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿por qué no? Pero que en su devenir permiten comprender profundamente un campo o un oficio y hacerlo con otros. De nuevo, elegir qué temas para poder ser relevantes en una crisis pandémica, actuales en una perspectiva disciplinar y además centrales, como dijeron hace tanto tiempo los psicólogos cognitivos, en un campo de conocimiento. De nuevo, el corazón de la propuesta no es la explicación, es la producción y el encuentro, el vivo, ya sea que es presencial o virtual, tiene que tener un sentido que no es el de repetir lo que dicen los textos o aplicar lo que dicen las teorías. Es una construcción también viva, porque estaríamos encontrándonos todos juntos al mismo tiempo, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad. Creo que además es clave seguir siendo humanos, ¿no? Tenemos que aprender de esta virtualidad, de nuevo, de esta realidad de doble motor, a poner nuestra humanidad en esa realidad de doble motor. No implica que yo voy a ser un robot porque estoy en la virtualidad, al contrario, puedo ser hasta más humana en la virtualidad si aprendo a conectar más profundamente con mis estudiantes, porque los voy a buscar a donde estaban, que no era necesariamente en el aula presencial. Les quiero dejar un interrogante ya para ir cerrando. Yo creo que las prácticas de la enseñanza antes de la pandemia eran bastante clásicas, en esta estructura que les digo, explicación, aplicación, verificación. Creo que la alteración de las condiciones que se abrió con la pandemia nos llevó a que hiciéramos algunos ensayos el año pasado. Primero apostamos a la puesta a disposición, después a la sincronicidad. Creo que sobre todo este año 2021 hubo más búsquedas experimentales, sobre todo en estas situaciones de intermitencia, donde vamos a las instituciones pero de repente dejamos de ir, donde hay burbujas que se abren y se cierran, donde lentamente estamos volviendo a los espacios físicos. Creo que tenemos que aprender a quedarnos con lo mejor de lo que hicimos, con lo que aprendimos, a lo que no deberíamos renunciar, y documentarlo y analizarlo y reconstruirlo como teoría. Pero la pregunta que se abre es si vamos a poder. El otro día una directora de secundaria me decía, olvídate, la presencialidad nos va a succionar. Y me resultó doloroso este comentario, ¿no? Yo espero que no nos succione, porque la presencialidad de la que venimos no era tan inclusiva. Entonces yo creo que tenemos que pensar prácticas que sí lo sean. Y creo que hay algunas claves en lo que vivimos que nos acercan a un escenario de inclusión. La primera, la necesidad de volver a hablar sobre las prácticas de la enseñanza. Ustedes están acá para eso, de formarnos, de construir nuevos acuerdos, de revisar qué queremos de las prácticas de la enseñanza. Este emerger de la docencia como acción colectiva, poder hacerla con otras, con otros y sostenernos solidariamente. La posibilidad, ahora que sabemos hacer las cosas de distintas maneras, de ofrecer alternativas. No hay un único camino que es el de todos los estudiantes al mismo tiempo en un aula físico-virtual. Poder ofrecer caminos distintos, alterados, donde los estudiantes o grupos de estudiantes puedan ir haciendo hasta sus propuestas a diferentes tiempos. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Si ahora aprendimos a estar en la realidad que no es unívoca. Creo que en esta realidad de doble motor podemos estar más cerca, como les decía. Tenemos que aprender a hacerlo, aprender a poner el cuerpo en esa realidad, mundo, ultramundo. Y
Creo que tenemos que poder blindar la continuidad pedagógica como sea, en todos los niveles, porque si hay un rebrote, esperamos que no, pero si las condiciones vuelven a ser limitadas por lo que fuera, no vamos a poder decir que no sabíamos, y por eso insisto mucho en la premisa de concebir prácticas que al mismo tiempo sean pensadas para el mundo y el ultramundo, para la virtualidad y la presencialidad. Además creo que tenemos y que podemos volver a apasionarnos. A mí, pensar que hay este colectivo tan grande de docentes que se juntan a pensar la práctica de la enseñanza, a pensar la virtualidad, a pensar escenarios de rediseño, de reinvención, me genera muchísima emoción, pero además, digo, cuando cada vez que pienso en mi práctica y digo, wow, lo podría ser distinto para que sea más inclusivo, eso hace que aún con el cansancio, aún con el desgaste, aún me vuelva el deseo profundo de dedicarme a la docencia que siempre tuve, aún en una crisis tan fuerte. Y me parece que ahí es donde se abre una ventana de esperanza, ¿no? Una ventana de esperanza en el sentido de decir, bueno, la pandemia con toda su dificultad nos enseñó a jugar el juego de Barico. Y el juego puede ser un camino de nuevo, ofrecer propuestas diferentes que hagan que todos nuestros estudiantes puedan tener una propuesta que les sea potente en la diversidad y que los ayude a terminar el nivel. No estamos hablando solamente del derecho que tienen los estudiantes a estar en un nivel educativo, sino del derecho que tienen a terminarlo, a egresar. Y si con lo que estamos aprendiendo nos va mejor en ese punto, creo que vamos a ser parte de una mutación que es una mutación de derecho, en vistas al cumplimiento del derecho educativo en un sentido mucho más pleno. Y bueno, en ese sentido celebro que haya docentes como ustedes que quieren formarse y que haya iniciativas que las y los contengan. Muchas gracias, Claudio. Le pones a esta presentación y le puse, bueno, enseñar en pandemia lo que aprendimos y lo que vendrá. No sabemos qué es lo que vendrá, pero en cualquier caso creo que nos estamos preparando para lo que vendrá, que ustedes se empiezan a preparar de una manera sistemática para lo que vendrá, y eso es, de nuevo, me parece motivo de celebración. Quiero contarles que yo desde bastante antes de la pandemia, les diría que desde el año 2015 venía trabajando con una idea que era que hacía falta reinventar la clase en la educación superior, pero también en los otros niveles del sistema. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué reinventar la clase? Y reinventar la clase porque el mundo cambió en las últimas décadas, rotundamente. A nosotras nos empezó a caer la ficha, como dicen los jóvenes, respecto de que había que entrar en un proceso de reinvención. Cuando leímos el trabajo de Serres, de Michel Serres, Pulgarcita, que si no lo leyeron, bueno, ojalá lo lean en este trayecto, donde Serres dice, Pulgarcita no quiere no quiere escuchar el libro dicho, no le interesa la página que habla. Porque si tiene un dispositivo en la mano, un teléfono celular concretamente, sabe que va a poder acceder a eso cuando quiera, como quiera, en el tiempo que quiera. Y no está en el aula para eso. En el aula, cuando siente que está para eso, empieza a hablar, cada vez habla más fuerte, Serres menciona un murmullo creciente. Y nosotras estábamos escuchando ese murmullo, entonces dijimos, hay que empezar un proceso de reinvención que tiene que ver con mirar esto, ¿no? Y fundamentalmente mirar las tendencias culturales que estaban mutando y que se empezaban a ver en las aulas. Y de nuevo, en las universitarias, en nuestro caso, pero en todos los niveles. Pero claro, cuando uno dice, vamos a reinventar, ¿desde dónde reinventa? Nosotros dijimos, vamos a empezar a reinventar mirando eso que es distinto ahora en el aula. Nuestros estudiantes, si tienen una netbook de conectar, como pasaba en muchas ocasiones, o un celular en la mano, al mismo tiempo están en otro lado. Están en el aula, pero están en otro lado, al mismo tiempo. Los estudiantes están también usando más de una aplicación si tienen ese dispositivo en la mano. De repente sacan una foto, pero esa foto la tuitean o la suben a un compartido y después la intervienen y hacen un meme y nos volvemos un meme.
los estudiantes además estaban registrando. A mí no deja de sorprenderme un poco ahora cuando se arma un escándalo porque una docente fue grabada y eso se hizo viral. Hacía rato que que sabíamos que los estudiantes estaban haciendo registros de todo tipo de lo que vivían en clase. Y dijimos, bueno, ¿por qué no trabajar con esto? Y también nos propusimos mirar muy seriamente las tendencias culturales de las que los estudiantes participan, por ejemplo, los juegos, para ver que en los juegos no hay nada que sea lineal, como suele ser en las clases. Los estudiantes van a los saltos, cambian de mundos, cambian de climas, cambian de temporada, van a los saltos, mientras que en las clases todo es lo que Edith Litwin, mi maestra, denominaba secuencia lineal progresiva. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Cuando nos propusimos trabajar así, empezaron a cambiar otras cosas. Y la primera fue que yo les diría que profundizamos mucho nuestra relación con los problemas reales. Dijimos, si esto no conecta con el problema real, no lo hagamos, no lo demos, no es tema de la materia, tiene que mirar afuera y venir a resolver algún problema. Digo, está escrito en Freire, en Pedagogía del Oprimido, a cumplirse 100 años del nacimiento de Freire, vale la pena ya que hagamos algo con eso. Los problemas pueden ser problemas ambientales, pueden ser problemas que tienen que ver con la violencia, pueden ser problemas que tienen que ver con la recuperación de las historias, con la proyección artística de una comunidad, lo que sea. Pero un problema que nos pone en relación con afuera de la escuela más que con el adentro de la escuela, o de la universidad o del instituto. Además, y llegué tarde porque vengo de un panel en el que específicamente hablamos de esto, que después les puedo compartir, empezamos a pensar que si las tendencias culturales eran tendencias de las que nuestros estudiantes participaban mayormente, entonces podíamos codiseñar la práctica de la enseñanza con ellas y con ellos, hablar de qué prácticas de la enseñanza querían vivir. Yo siento que en estos días de vuelta a la presencialidad en algunos casos, o de formas más combinadas, no les estamos preguntando lo suficiente a nuestros estudiantes cómo vivieron la virtualidad, qué cosas les gustaron, qué cosas no les significaron nada, qué cosas descartarían. O sea, poder hablar de la práctica de la enseñanza con los estudiantes. Vengo de escuchar a una estudiante mía, Jazmín, que declara a viva voz: los estudiantes tenemos grandes ideas para las prácticas de la enseñanza, por supuesto que las tienen, y nosotras las hicimos parte de nuestro proceso de reinvención. Y también trabajamos con una premisa muy fuerte que tiene que ver con decir, en la clase se puede crear originalmente. Se pueden crear ideas, se pueden crear dispositivos de intervención, se pueden hacer creaciones artísticas, se pueden desarrollar aplicaciones tecnológicas, lo que sea. Pero la clase no estamos ahí para repetir el saber construido exclusivamente, saber que en algunos casos ni siquiera recordamos cuándo fue construido. Entonces, estas fueron como los pilares de nuestro proceso de reinvención. Por supuesto, cuando uno entra en un proceso de reinvención, tiene que documentar. Siento que es algo de lo que también nos preocupa en el marco de la pandemia, documentar todas aquellas prácticas de la enseñanza que hicimos este tiempo que fueron diferentes, reconstruirlas, entenderlas, leerlas juntos, analizar qué pasó, y construir con esto conocimiento también de nuevo tipo, pero en este caso conocimiento didáctico de nuevo tipo. Yo digo conocimiento propio de una didáctica en vivo. ¿Por qué? Porque a medida que uno hace esta construcción, las tendencias culturales vuelven a cambiar. Y entonces nosotros tenemos que seguir cambiando, porque bueno, es el momento de la historia en el que nos tocó vivir, que es un momento de una enorme transformación, ya lo era antes de la pandemia, imagínense con una pandemia. Bueno, esto hizo que nuestras clases lucieran bastante distintas. Estoy hablando de las clases presenciales. Bueno, estuvimos más en los pasillos que en el aula,
estuvimos más en la calle que en la facultad, estuvimos en los museos, estuvimos en otras organizaciones educativas, estuvimos en el ámbito de los organismos de gobierno, y esas eran nuestras clases. Lo que pasa es que nuestras clases no estaban ya atadas a las cuatro paredes del aula. Les quiero contar que estábamos bastante contentas con este proceso, incluso está documentado y yo publiqué de alguna manera analizando toda esta experiencia, mi libro Reinventar la clase en la universidad, que salió en 2018, pero hacia enero del año pasado, ahora me parece que pasaron varias décadas, pero no, pasaron unos 20 meses, hacia enero del año pasado yo estaba bastante preocupada de todas maneras. Me había, de nuevo, otro libro, me había interpelado mucho la lectura de este libro que se llama The Game, de Alessandro Barico, donde Barico dice que lo que vivimos en las últimas décadas es más una revolución mental que una revolución tecnológica. Y esta revolución mental consiste en una realidad que es distinta a lo que era. Una realidad, dice Barico, de doble motor. Un motor físico y un motor virtual. Mundo y ultramundo. Este libro está escrito antes de la pandemia. Yo lo rumiaba en enero de 2020. Barico dice que esa realidad de doble motor es una realidad que a los docentes nos cuesta entender. Así de sencillo. No nos critica solo a los docentes, pero a los docentes nos critica claramente. Dice que no entendimos el juego, y el juego está acá, en la superficie del celular. Dice, liberado, este es el juego, una propuesta lúdica, porque tiene que ver con estas aplicaciones que hacen que todo aquello a lo que queremos acceder parece estar acá. Entonces uno ya no necesita alguien que acompañe a entrar en la profundidad que es difícil de comprender, un docente. Esa experiencia distinta es el mundo en el que nuestros estudiantes viven. Y yo preguntaba, y me preguntaba, y le preguntaba a mi equipo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer prácticas de la enseñanza que capturen la revolución mental? De la misma manera que siento que captura la revolución mental otros fenómenos culturales contemporáneos, como por ejemplo las series de televisión. Acá elegí una imagen de una serie que es Dark, y Dark es de nuevo, un objeto cultural difícil de entender, muy difícil de entender. Uno lo puede entender si a medida que ve en su casa la serie, en su televisor, está interactuando con otras y con otros en las redes. La construcción busca ser compleja, va a los saltos, nada es lineal, todo hay que reconstruirlo, y entonces la gente hace líneas de tiempo, hace gráficos, hace resúmenes, hace infografías, a los efectos de entender. Yo digo, qué genial sería que nuestros estudiantes estuvieran así de comprometidos con la complejidad del conocimiento que nosotros les ofrecemos. Bueno, el tema me encanta, me gusta tanto que colaborativamente escribimos un libro que salió este año, lo pueden descargar, es un libro gratis, está en la página de Fundación Telefónica, se llama Clases fuera de serie, y refiere justamente a esta cuestión. Ahora bien, mientras yo estaba con todas esas disquisiciones en enero de 2020, por supuesto llegaron los tiempos de pandemia, los oscuros tiempos de pandemia. Y esto nos produjo una conmoción que, por supuesto, nos impactó a todos, también a los que, como en mi caso, nos dedicamos hace décadas a la tecnología educativa y a la educación a distancia, ¿no? Pensar en el aula vacía, pensar en el aula vacía, pero además de un momento a otro. Cerramos, decreto de aislamiento social preventivo obligatorio, se cierra la facultad, se cierran los institutos, se cierran las escuelas. Por supuesto con un compromiso político, ¿no? Que es, tenemos que seguir educando. Pero la pregunta era, bueno, ¿cómo hacerlo en un contexto de tan alta incertidumbre? Donde todos nos preguntamos, no solamente dónde estábamos parados, sino en qué iban a consistir nuestras vidas. Y ahí, bueno, creo que arrancamos
Nosotros fuimos haciendo un estudio de lo que pasó el año pasado, y como les decía, algunos aprendizajes, donde hay una primera cuestión muy interesante que quiero compartir con ustedes, y me parece interesante para ustedes para seguir trabajándola, ¿no? A medida que avancen en el estudio. Nosotras veníamos señalando que para el proceso de reinvención había que alterar las condiciones, ciertas condiciones de las instituciones, el tiempo, el espacio, el currículum, porque nos limitaban a la hora de reinventar, a la hora de rediseñar. Entonces, bueno, el espacio se alteró de hecho. De un día para otro pudimos empezar a enseñar en otros lados, desde nuestros hogares. Por supuesto, cuando las condiciones de conectividad lo permitieron, lo cual es un tema, como ustedes saben, serio. El espacio se alteró. El tiempo también se alteró. Y acá todos los colegas, todas las colegas y los colegas docentes que entrevistamos dicen, el tiempo se alteró muchísimo, el tiempo se solapó, se superpuso, se desmaterializó, se diluyó, se pegoteó, dicen algunos estudiantes. Estoy en mi casa y no sé si estoy comiendo o estoy haciendo la tarea. Ese tiempo fragmentado del calendario escolar empezó a ser distinto, y eso configura una oportunidad. Y también respecto del currículum hubo un acuerdo muy fuerte, incluso en el nivel del Consejo Federal Educativo, de decir el currículum hay que priorizarlo. Y yo digo, vamos, todavía hace años que vengo diciendo, tenemos que tener una posición minimalista respecto al currículum. No se puede enseñar todo en una sociedad que además en los próximos 30, 40 años, según dicen algunos, va a duplicar la cantidad de conocimiento construido en toda su historia. Entonces, me parece que la alteración del tiempo, la alteración del espacio, la alteración del currículum genera condiciones excepcionales para la reinvención. Ahora bien, en la primera parte del año pasado, lo que más vimos no fue reinvención. Vimos más un esfuerzo de puesta a disposición, de decir, mandemos materiales, mandemos actividades, mandemos tareas, mandemos evaluaciones después, mandemos. Yo en algún momento del año pasado dije, no al revoleo, paren de revolear PDFs, porque esto no es educar. Esto es traspasar la responsabilidad por la enseñanza del otro lado de la pantalla. Eso no está bueno, y ahí además vinieron como malas interpretaciones, ¿no? Del tipo, ¿cómo? Pero las familias tenemos que educar en la educación básica. También generamos problemas, no que no los buscamos, pero los generamos del tipo, todo eso después vuelve como tarea para corregir. Pero además tarea que fundamentalmente fue tarea individual, con todo lo que eso implica. Yo digo, en el momento en el que estamos más solos, más aislados, más quietos, dimos tareas que además eran individuales. Por supuesto, acá hay muchos colegas que me dijeron, bueno, pero pensamos que iban a ser 15 días, nadie pensó que nos íbamos a quedar así 1 año y medio. Bien, hacia la segunda parte del año, la cosa fue como cambiando un poco en los casos en que había conectividad relativamente estable. Y se puso mucho el énfasis, todavía se pone, en lo sincrónico. Si no hay aulas presenciales, bueno, pues bien, que haya encuentros sincrónicos. Y eso también trajo algunos malos entendidos, ¿no? Del tipo, bueno, pero si teníamos 4 horas de teórico, ahora podemos tener 4 horas de teórico. Primero, es inviable. Y segundo, esto no aprovecha la alteración del tiempo. Cuando uno dice 4 horas de teórico y piensa que el tiempo está alterado, esas 4 horas de teórico podrían ser 4 horas de teórico distribuidas en la semana, por ejemplo, pero no necesariamente en términos sincrónicos. Podría haber un balance entre la actividad de colaboración y el encuentro sincrónico. O sea, todo se abre como posibilidad de experimentación. Sin embargo, el énfasis se puso en lo sincrónico, y lo sincrónico vuelve a esto, que es lo que en la televisión educativa de la década del 70 se denominaba el gusto parlante. El docente que habla, explica saber que están los libros, mayoritariamente. Las interacciones son bajas, y entonces volvimos
podríamos decir que por la fuerza de las circunstancias, pero también porque no reinventamos a la pedagogía que ya sabíamos que teníamos que abandonar antes de que la pandemia empezara. Un problemón. Esto está de alguna manera escrito en un artículo que publiqué en esta revista Campus Virtuales, que después, Claudia, con mucho gusto, si los colegas acá quieren, les pasamos el link. Ahora bien, avanzaron los meses y cada vez nos fuimos dando cuenta con más seriedad que esto no era pasajero, es lo que Franco Berardi desde el inicio de la pandemia y muy oportunamente denominó una mutación, algo que nos cambia para siempre. Hubo otras mutaciones en la historia, pero digo, nosotros ya no salimos de esta pandemia, aunque termine, y ojalá esté terminando como éramos antes de la pandemia. Esto tiene marcas en nuestra subjetividad, en nuestros modos de construir el conocimiento. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué posibilidades se abren acá? ¿Y qué interrogantes nuevos se abren para pensar las prácticas de la enseñanza? Me resulta muy interesante el trabajo también de Jorge Carrión en Lo Viral, que es una crónica falsa, una especie de diario falso de la pandemia, donde dice que hay una suerte de conjunción del virus biológico con el virus digital, con el virus informático, y dice que tenemos que reconocer todas las formas emergentes en términos de tendencias culturales que aparecen o se profundizan en el caso de la pandemia. Él habla de objetos culturales vagamente identificados, y dice que son por ejemplo, las historias de Instagram, los hilos de Twitter, los podcasts, los audios que nos mandamos casi todo el día por WhatsApp, y que si se apagan 7 horas WhatsApp parece que se está terminando el mundo. Bueno, esas formas culturales emergentes son sintéticas. No en vano, Howard Gardner dijo ya hace años que una de las mentes del futuro iba a ser la mente sintética. Son efímeras en cierto sentido, son audiovisuales y tienen por propósito principal volverse virales, distribuirse masivamente. Todo lo contrario a lo que hacemos en nuestras instituciones educativas, que tienen una lógica textual, extensa, perdurable. En esta mutación me parece que por lo menos vale la pena que nos hagamos la pregunta, como dos lógicas que se dan de patadas, más que antes de la pandemia, y que generan interrogantes que creo que nos tenemos que hacer, y que estoy segura que ustedes se los van a hacer en los próximos meses. Mi manera de abordarlo fue decir, bueno, para mí hay que construir un marco distinto. Yo hace rato que planteaba, si las formas culturales cambian, nosotros no podemos seguir enseñando igual. Bueno, imagínense si hay una mutación. Pero enseñar distinto requiere tener un marco. Y yo propuse un marco, está escrito en mi último libro, Enseñar en Pandemia, que publicó Paidós en abril de 2021, donde digo, bueno, cualquier práctica que desarrollemos tiene que partir de una premisa, y es que al mismo tiempo tiene que ser concebida para la virtualidad y la presencialidad. ¿Por qué? Porque pueden alterarse las condiciones de nuevo, porque puede haber un rebrote. No, porque esa es la revolución mental de este tiempo, porque ese es el modo en que se construye conocimiento, al mismo tiempo físico y virtual. La pregunta es, si aprendimos a hacerlo, ¿por qué no lo haríamos? Nos costó estar en la virtualidad, como dice Barico, nos costó estar en el ultramundo, pero ahora ya estamos en el ultramundo. Hace 1 año y medio que nos pasamos sobreviviendo el ultramundo. ¿Por qué no capturar la fuerza que tiene eso para construir propuestas pedagógicas potentes, poderosas, perdurables? Recuperando algo que ya planteé, creo que ese al mismo tiempo además tiene que mirar afuera, tiene que trabajar con los problemas reales en un tiempo de mutación, con a ver todo lo que nos está dejando la pandemia en términos de problemas. Mirar afuera y ver que lo único que hay son problemas. ¿Cómo no poner el tiempo, la creatividad, la imaginación de nuestras clases al servicio de esa resolución? Pensar que toda práctica tiene que tener un horizonte de transformación que la ordene, que la estructure.
Cuando uno empieza a hacer estos movimientos, empiezan a mover otras cosas, el eje deja de estar en la explicación y empieza a estar en la producción, en estudiantes que producen conocimiento, que lo hacen de manera original, que lo hacen como les planteaba, en colaboración, porque los problemas reales nunca pueden ser resueltos por una sola persona. Se colabora además en los entornos virtuales, ahora que aprendimos a usarlos, y donde en este sentido el encuentro puede ser distinto del tiempo dedicado a la explicación y a la aplicación y a la verificación. Puede ser un encuentro, primero que valga la pena tener, porque está para mirar esa producción que está en ciernes, para validarla, para hablar con otros, para hacerla pública, para reconstruirla. Un encuentro que es un encuentro sobre un objeto vivo, que es eso que estamos creando. Y cuando todo eso pasa, creo que ya dejamos de estar tan maniáticamente preocupados por la evaluación y podemos mirar en las plataformas ese reconocimiento de que los estudiantes están avanzando, que están produciendo, que están interactuando, que están validando con otras y con otros, que están dialogando con las organizaciones que están afuera. Y si las cosas no son como esperamos que sean, tenemos que intervenir como docentes que somos y mejorar nuestra propuesta. Traigo con esto una idea de planificación también, creo que esto no se puede planificar a la usanza clásica, creo que hay como que construir, por lo menos yo en estos días, me sirve pensar en un ensamble, ¿no? En la idea de ensamble, como una escultura que uno va armando con diferentes materiales, con diferentes texturas, con diferentes manos, y que se va expandiendo en la tridimensión con el paso del tiempo, y esa es nuestra práctica de la enseñanza. Una práctica de la enseñanza que es una obra colectiva, algo que construimos con nuestros colegas y de lo que nuestros estudiantes quieren ser parte de un proceso, como les decía, de transformación y de creación original. Creo, haciendo un rápido repaso, que para poder trabajar así es clave que podamos salir del individual, empezar a reconocer un nosotros en esos grupos en los que nos toca educar, darnos un tiempo para reconocer al otro en su sufrimiento, como dice Karina Kaplan, para darle un abrazo afectuoso, para dejar que se construya una trama, y esa trama es la que va a construir conocimiento en colaboración, esa trama de subjetividades. Creo que podemos aprovechar la redefinición del tiempo, dar mucho margen para que las cosas sucedan, no es hoy este tema, mañana otro tema, después otro tema, después otro tema. Proyectos que pueden durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿por qué no? Pero que en su devenir permiten comprender profundamente un campo o un oficio y hacerlo con otros. De nuevo, elegir qué temas para poder ser relevantes en una crisis pandémica, actuales en una perspectiva disciplinar y además centrales, como dijeron hace tanto tiempo los psicólogos cognitivos, en un campo de conocimiento. De nuevo, el corazón de la propuesta no es la explicación, es la producción y el encuentro, el vivo, ya sea que es presencial o virtual, tiene que tener un sentido que no es el de repetir lo que dicen los textos o aplicar lo que dicen las teorías. Es una construcción también viva, porque estaríamos encontrándonos todos juntos al mismo tiempo, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad. Creo que además es clave seguir siendo humanos, ¿no? Tenemos que aprender de esta virtualidad, de nuevo, de esta realidad de doble motor, a poner nuestra humanidad en esa realidad de doble motor. No implica que yo voy a ser un robot porque estoy en la virtualidad, al contrario, puedo ser hasta más humana en la virtualidad si aprendo a conectar más profundamente con mis estudiantes, porque los voy a buscar a donde estaban, que no era necesariamente en el aula presencial. Les quiero dejar un interrogante ya para ir cerrando. Yo creo que las prácticas de la enseñanza antes de la pandemia eran bastante clásicas, en esta estructura que les digo, explicación, aplicación, verificación.
creo que la alteración de las condiciones que se abrió con la pandemia nos llevó a que hiciéramos algunos ensayos el año pasado. Primero apostamos a la puesta a disposición, después a la sincronicidad. Creo que sobre todo este año 2021 hubo más búsquedas experimentales, sobre todo en estas situaciones de intermitencia, donde vamos a las instituciones pero de repente dejamos de ir, donde hay burbujas que se abren y se cierran, donde lentamente estamos volviendo a los espacios físicos. Creo que tenemos que aprender a quedarnos con lo mejor de lo que hicimos, con lo que aprendimos, a lo que no deberíamos renunciar, y documentarlo, y analizarlo, y reconstruirlo como teoría. Pero la pregunta que se abre es si vamos a poder. El otro día una directora de secundaria me decía, olvídate, la presencialidad nos va a succionar, succionar. Y me resultó doloroso este comentario, ¿no? Yo espero que no nos succione, porque la presencialidad de la que venimos no era tan inclusiva. Entonces yo creo que tenemos que pensar prácticas que sí lo sean. Y creo que hay algunas claves en lo que vivimos que nos acercan a un escenario de inclusión. La primera, la necesidad de volver a hablar sobre las prácticas de la enseñanza. Ustedes están acá para eso, de formarnos, de construir nuevos acuerdos, de revisar qué queremos de las prácticas de la enseñanza. Este emerger de la docencia como acción colectiva, poder hacerla con otras, con otros, y sostenernos solidariamente. La posibilidad, ahora que sabemos hacer las cosas de distintas maneras, de ofrecer alternativas. No hay un único camino que es el de todos los estudiantes al mismo tiempo en un aula físico-virtual. Poder ofrecer caminos distintos, alterados, donde los estudiantes o grupos de estudiantes puedan ir haciendo hasta sus propuestas a diferentes tiempos. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Si ahora aprendimos a estar en la realidad que no es unívoca. Creo que en esta realidad de doble motor podemos estar más cerca, como les decía. Tenemos que aprender a hacerlo, aprender a poner el cuerpo en esa realidad, mundo, ultramundo. Y creo que tenemos que poder blindar la continuidad pedagógica como sea, en todos los niveles, porque si hay un rebote, esperamos que no, pero si las condiciones vuelven a ser limitadas por lo que fuera, no vamos a poder decir que no sabíamos, y por eso insisto mucho en la premisa de concebir prácticas que al mismo tiempo sean pensadas para el mundo y el ultramundo, para la virtualidad y la presencialidad. Además creo que tenemos y que podemos volver a apasionarnos. A mí, pensar que hay este colectivo tan grande de docentes que se juntan a pensar la práctica de la enseñanza, a pensar la virtualidad, a pensar escenarios de rediseño, de reinvención, me genera muchísima emoción, pero además, digo, cuando cada vez que pienso en mi práctica y digo, wow, lo podría ser distinto para que sea más inclusivo, eso hace que aún con el cansancio, aún con el desgaste, aún me vuelva el deseo profundo de dedicarme a la docencia que siempre tuve, aún en una crisis tan fuerte. Y me parece que ahí es donde se abre una ventana de esperanza, ¿no? Una ventana de esperanza en el sentido de decir, bueno, la pandemia con toda su dificultad nos enseñó a jugar el juego de Barico. Y el juego puede ser un camino a, de nuevo, ofrecer propuestas diferentes que hagan que todos nuestros estudiantes puedan tener una propuesta que les sea potente en la diversidad y que los ayude a terminar el nivel. No estamos hablando solamente del derecho que tienen los estudiantes a estar en un nivel educativo, sino del derecho que tienen a terminarlo, a egresar. Y si con lo que estamos aprendiendo nos va mejor en ese punto, creo que vamos a ser parte de una mutación que es una mutación de derecho, en vistas al cumplimiento del derecho educativo en un sentido mucho más pleno. Y bueno, en ese sentido celebro que haya docentes como ustedes que quieren formarse y que haya iniciativas que las y los contengan. Muchas gracias, Claudia.